Listo. A partir de este momento está siendo grabada la tercera sesión del día de hoy. Ya había dado lectura al enunciado y todo lo que se expone, ¿sí? Entonces, abajo aparece la pregunta como tal. Del texto anterior se podría deducir que la prohibición de uso del mercurio por sí sola favorece los intereses de... Aquí hay que completar, aquí no es una pregunta como tal, sino que hay que completar. Aquí le están diciendo, la prohibición del uso del mercurio por sí sola favorece los intereses de A, los mineros artesanales, pues se les ofrece otras alternativas de explotación y mejoramiento de sus condiciones laborales. B, las organizaciones ecologistas que lograrían acabar con la explotación minera a pequeña y gran escala y su impacto ambiental. C, las grandes transnacionales mineras que no se afectarían por la norma, pero reducirían su competencia. Los mineros, su competencia, perdón. D, los mineros artesanales y los de las multinacionales, pues se fomentaría la igualdad de condiciones en la competencia entre ellos. Entonces, aquí nos está preguntando es, ¿se podría deducir, después de leer todo esto de arriba, que la prohibición del uso de mercurio por sí sola favorece los intereses de, y hay diferentes actores? Entonces nos está preguntando que los intereses de quién favorece esa medida. Entonces, respuesta. Denme un segundito, habilito el chat, por favor, para que respondan en chat. Listo, respondan en chat, por favor. ¿Cuál de esas opciones sería la correcta? Por ahí veo una respuesta. Giselle, tú descartarías la A y la D. Listo, es aceptable lo que me dices, pero recuerden que en el IFES ahí no hay una opción de escribir cuáles de... Bueno, aunque yo les dije que se debe hacer ese ejercicio, ¿no? Descartar. Pero entonces, Giselle, lo ideal es, yo descarto la A y la D y consideras que cuál es la respuesta, o sea, decir la respuesta, ¿sí? Hace el ejercicio de descartar e inmediatamente dices cuál es la respuesta que consideras válida. Bueno, la C, dice Cristian Garrido. Giselle, abajo responde la B. ¿Qué más? La C y la B hasta el momento. Y entre la C y la B está la respuesta correcta. Entonces sí es verdad lo que dice Giselle. Se descartan la A y la D, porque la respuesta correcta está entre la C y la B. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Se descarta esta. Los mineros artesanales, pues se les ofrece, bueno, y se descarta esta acá abajo, la D. Entonces la respuesta está entre la B y la C. Entonces por ahí veo que dicen la C, la B, la C, la B. ¿Alguien más? Entonces, ¿qué dice la B? Las organizaciones ecologistas que lograrían acabar... Denme un segundito, por favor, porque no veo... Listo. Las organizaciones ecologistas que lograrían acabar con la explotación minera a pequeña y gran escala y su impacto ambiental. Las grandes transnacionales mineras que no se afectarían por la norma, pero reducirían su competencia. ¿Listo? Aquí nos está diciendo a cuál de estas partes implicadas en este problema le favorece esa medida de que se prohíba el uso de mercurio. Y arriba nos está diciendo, o sea, arriba nos están dando la respuesta, ¿sí? En la primera parte.
Bueno, entonces la respuesta correcta, sin más preámbulos, es la C. La respuesta correcta es la... Ay, perdón, marqué la C y la D. La respuesta correcta es la C. Y arriba nos están dando la respuesta. Y nos la están dando desde que inicia el enunciado. Miren, acá están diciendo, la minería artesanal. Si es una minería artesanal, no es una minería de grandes transnacionales, ¿sí? Es un asunto que plantea enormes desafíos para la sociedad. Varias organizaciones ecologísticas han denunciado el visible deterioro que deja esa actividad asociada, por ejemplo, al uso de mercurio. Entonces nos están diciendo en esta parte que esa minería, pero miren lo que está diciendo, la minería artesanal, o sea, está hablando de la minería artesanal. Está diciendo aquí, minería artesanal, según los ecologistas, según los protectores del medio ambiente, han denunciado el visible deterioro que deja esta actividad asociada, por ejemplo, al uso de mercurio. ¿Sí? Uso de mercurio. Ya que muchos mineros artesanales, vuelve y dice acá, mineros artesanales, no tienen acceso a la tecnología apropiada para la explotación con bajo impacto ambiental. Sin embargo, por otro lado, muchas familias dependen económicamente de esta labor. Entonces, teniendo en cuenta eso, en junio del 2013, el Congreso colombiano aprueba la prohibición del uso de mercurio en proyectos industriales y en minería con el fin de reducir los efectos contaminantes en el medio ambiente y reducir las enfermedades de los trabajadores. Esta medida se dio teniendo en cuenta que Colombia es el país con mayor contaminación en el mundo por mercurio. Sustancia que es utilizada generalmente, miren, acá vuelve y dice, nos están diciendo que el mercurio generalmente es una sustancia que están utilizando los mineros informales. ¿Quiénes son los mineros informales? Minería artesanal. Y acá lo compruebo, lo sostiene. Informales y artesanales, para extraer oro de las rocas. Sin embargo, otras sustancias, ahí le están diciendo, además del mercurio, existen otras sustancias utilizadas por grandes multinacionales. O sea, ahí solamente se está acusando a los mineros artesanales, ¿sí? Que están utilizando mercurio. Pero abajo nos está diciendo, hay otras sustancias además del mercurio, pero solo se sacó una ley, acá, solo se sacó una ley que prohíbe el uso del mercurio. Solo se saca una ley que prohíbe el uso del mercurio y las multinacionales que vienen a ser las que podrían causar mayor efecto al medio ambiente, siguen sin regulación, ¿sí? Siguen haciendo su explotación minera sin ninguna regulación, porque ahí solamente esa ley se decretó para la minería artesanal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ustedes dicen que, o ya manifestamos que la respuesta correcta es la C. Porque acá nos está preguntando, ¿esta prohibición de uso del mercurio por sí sola favorece los intereses de quiénes? Pues claramente no está favoreciendo los intereses de los mineros artesanales, todo lo contrario. Va en contra de lo que ellos practican, de lo que ellos hacen, ¿sí? Y está favoreciendo, por el contrario, a las grandes transnacionales mineras, que no se afectarían por la norma, o sea, ya no se afectan, porque además de mercurio, pues ellas utilizan otras sustancias, ¿sí? Pero reducirían su competencia. ¿Quién es la competencia? Pues la minería que desarrollan ¿qué? Los artesanos, pues que vendrían a ser los trabajadores informales como tal, que explotan pues el oro. Entonces, sencillamente la respuesta es esta, chicos. Por eso es importante leer bien. Miren que aquí mismo en este enunciado nos está dando la respuesta, sencillamente. Nos está diciendo, estamos sacando una ley para prohibir el mercurio, pero
además están diciendo que existen otras sustancias utilizadas por ¿quiénes? Pues por las grandes multinacionales. Entonces, si nada más sacan una ley que se limite a prohibir el uso del mercurio, pues ahí los únicos afectados van a ser los mineros artesanales, pero las grandes multinacionales no lo serán. Entonces, frente a la pregunta, ¿a quién favorece? A estas empresas, a estas grandes empresas. Ahí está la respuesta, ¿sí? Entonces, si pueden notar, hasta este momento no se ha preguntado, pues, cosas de memoria. Lo único que ustedes dirían de pronto es lo de la constitución política, pero si uno tiene esos conceptos claves bien claros de lo que yo les acabo de mencionar, deberes, derechos, mecanismos de participación ciudadana, pues lo más seguro es que vamos a poder responder esas preguntas del IFES porque siempre se direccionan a ese tipo de situaciones o de preguntas. Una ciudadanía ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se ha manifestado públicamente en contra de la adopción de niños por parte de parejas conformadas por personas del mismo sexo. Ella sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones, afirmando lo siguiente. Lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia, y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces aparecen unas opciones de respuesta. Aquí lo que nos están planteando es como un debate, ¿sí? Todas estas preguntas, ustedes han podido notar, no son preguntas que no sean reales. Todas estas situaciones que hemos mencionado hasta el momento son problemáticas sociales existentes, ¿sí? Ya esto pues más encerradas en el ámbito local del país como tal, pero aparecen otras preguntas de tipo histórico que vienen enfocadas más a lo global, ¿sí? Entonces, aparece aquí este enunciado y aparece una situación que genera un debate, pero usted ahí no va a hablar pues como tal en ese debate, sino que solamente se le pone el enunciado. Y también, pues acá una opción de lo que la ciudadanía ha manifestado públicamente en ese debate. Aparecen unas opciones de respuesta, pero ahí todavía no le han dicho la pregunta. Acá abajo aparece la pregunta, aquí en esta partecita. El fragmento anterior contiene un prejuicio. Ahí ya aparece una palabra de ciencias sociales, un concepto. El fragmento anterior contiene un prejuicio que no está explícitamente justificado. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese prejuicio? Entonces ahí aparece un concepto. Ahí usted debe buscar en su cabecita qué es un prejuicio, con qué come. De todas maneras, la situación misma pues le ayuda a dar la respuesta. Y aparecen unas opciones. La A. A los niños desamparados y sin familia no se les puede garantizar el respeto de sus derechos. B. Un niño que fuera adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. C. El Estado ha incumplido su obligación de garantizar el respeto de los derechos de los niños. D. El Estado no debería controlar aspectos de la vida privada de las personas como la conformación de las familias. Por ahí veo que alguien dio respuesta. Denme un segundito, yo miro. Sí, por ahí hay unas respuestas. Dicen que la B, que la B, todos dicen que la B. ¿Alguien más tiene otro punto de vista? La B. Listo. Entonces, para no ahondar más en esto, veo que Brian, Giselle, Crespo, Glissy, Cristian Garrido dicen que la B.
La mayoría dice que la B. Y la B dice lo siguiente. Un niño que fuera adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. ¿Sí? Y realmente esa es la respuesta, la B. Entonces, por ese lado sí les fue bien, chicos. Los felicito, la B. Esta es la respuesta acertada. Entonces, ahora sí, ¿por qué es la B? Los que respondieron la B. ¿Están muy seguros? Los escucho. ¿Por qué la B? Alguien que diga por qué la B rápidamente. Pues yo diría que, digamos, si hubiera un derecho, digamos así, el documento no, o digamos que la adopción no está diciendo que la pareja tiene que ser un hombre y una mujer, o tampoco está diciendo que, digamos que si el niño lo cuida o lo adopta una pareja del mismo sexo va a estar desprotegido. Ya, bien. Y frente a la palabra esta que yo les resalté inicialmente, esta que aparece aquí, esperen, denme un segundito, que aparece aquí en la pregunta. Un prejuicio, ¿qué es un prejuicio? ¿Qué entendemos como prejuicio? ¿Alguna vez hemos escuchado la palabra? Como la condición, Condición debe ser más explícita. Cuando hablas de condición, ¿a qué te refieres? Mira, la palabra dice prejuicio, ¿sí? Estoy haciendo un prejuicio de lo que tú crees que es correcto, Giselle. Un prejuicio. En este caso, hay una situación de debate. Estamos diciendo que una ciudadanía ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se ha manifestado públicamente en contra de la adopción de niños por parte de parejas conformadas por el mismo sexo. ¿Qué quiere decir? Hombre y hombre, mujer y mujer, ¿sí? Lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia, y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. ¿Sí? La clave está acá. Nos están hablando aquí de una situación que están manifestando abiertamente que están en contra de la adopción de niños por parte de parejas conformadas, ¿por qué? Por el mismo sexo. O sea, ahí ya nos está dando un dato importante. Y acá abajo nos está diciendo, del fragmento anterior, el fragmento anterior contiene un prejuicio. O sea, este fragmento que está acá contiene un prejuicio. ¿Sí? Pues, profe, ¿perjuicio es un daño moral o material? Profe, Sí, te escucho. Dime. yo opino que el prejuicio es que la ciudadana no estuvo de acuerdo de que una pareja del mismo sexo adopte a un niño. Entonces, pero no tiene, de pronto no tiene como, de pronto esa claridad o no tiene cómo afirmar eso, aunque ella cita una parte de pronto de una ley, pero de pronto no, o sea, de pronto se ensegueció de pronto pues porque no está en contra o tiene, sí, cierta fobia, pero acá el derecho dice que con tal del que el niño esté protegido, no importa si el que lo adopte es una mujer, un hombre o es una pareja del mismo sexo. Listo, estamos en una sociedad donde aparecen esos tipos de fenómenos. Aquí no nos están preguntando nuestro punto de vista como tal, porque si nos preguntan nuestro punto de vista, pues seguramente algunos estaríamos en contra, otros estaríamos a favor, pero aquí no nos están preguntando eso. Aquí nos están haciendo una pregunta, pero en base a eso que se expone allí. Entonces, existe un prejuicio. ¿Y qué es eso? Un prejuicio es una opinión preconcebida
generalmente negativa que se hace hacia algo o alguien, ¿sí? Entonces, pues tenemos un prejuicio, yo tengo un punto de vista negativo en cuanto a las relaciones de Pues, personas profe, del un mismo perjuicio sexo. no es un daño moral. Lo que acabo de decir, lo que yo acabo de mencionar es que es una opinión preconcebida, o sea, yo no conozco a X y Y personas, son parejas, ambos son hombres, pero yo tengo un prejuicio y mi prejuicio moral, sí, puede ser que pues yo estoy en contra de ellos y considero que no van a crear un hijo bajo unos principios sólidos que brinda una familia concebida por un hombre y una mujer, ¿sí? Entonces yo veo a eso como negativo, entonces ahí ya aparece un prejuicio. Y acá nos está diciendo, contiene un prejuicio que no está explícitamente justificado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el prejuicio? Que un niño que fuera adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. Entonces ese es mi prejuicio. Mi prejuicio es que yo considero, pues primero no estoy de acuerdo en eso. Segundo, pues hombre, ¿qué van a poder cuidar dos hombres a un niño de forma adecuada? ¿Con qué principios va a crecer? O ¿quién me puede a mí garantizar? Tengo ese prejuicio de que dos mujeres van a poder criar un hijo de forma adecuada. Entonces existe ese prejuicio, perdón, y la respuesta correcta es esta. Entonces, vuelvo y les hago, o sea, les puse esta pregunta más que todo porque primero es un debate, ¿sí? Pero ahí nos están dando una información. Si yo, Geraldine Caracas, estoy en desacuerdo con eso, ahí a mí no me están preguntando si Geraldine está en desacuerdo, ahí le están dando un enunciado sencillamente y conforme a eso usted tiene que responder. Entonces es bien importante que ustedes tengan en cuenta esto. Ahí el IFES no le está diciendo, Cristian, ¿usted qué piensa de eso? Hombre, denos una respuesta. No, es de acuerdo a lo que se plantea ahí, es importante. Porque pues tenemos conceptos morales y éticos que nos dicen, que nos hacen ir en contra de cosas, pero pues lamentablemente existen situaciones como esta. Entonces es bien importante que nosotros miremos que frente a estas situaciones no podemos dar nuestra opinión, sino que es un fenómeno social, es una situación real, entonces le están diciendo a ustedes, de acuerdo a ese fenómeno social y de acuerdo a esa situación real que se da en nuestra sociedad en la actualidad, diga cuál es ese prejuicio que hay aquí en este enunciado. ¿Listo? Básicamente eso. Bueno, tipos de preguntas, en conclusión, preguntas que tienen 4 opciones de respuesta. Una de esas 4 opciones es la correcta, que eso sea definitivo, que lo tengan en cuenta. Usted ahí no va a decir la B y la C, usted ahí no va a marcar 2 respuestas, ¿sí? Usted va a marcar una de esas 2 respuestas. Por eso se recomienda que se empiecen a descartar, pues, porque aquí lo que las ciencias sociales le está pidiendo es que usted haga un análisis. Se me pasó. Un análisis de una situación, ¿sí? De un fenómeno histórico, de una ley, se estipulan leyes normativas como lo que acabamos de ver, y conforme a eso usted tiene que dar una respuesta. Yo lo que sí recomiendo, si ustedes preguntan, ¿y cuáles son los tips que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de presentar nuestro IFES que nos van a servir? Algo que funciona mucho es leer de atrás para adelante. ¿Qué es leer de atrás para adelante? Leer primero las preguntas y después el enunciado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted lee las preguntas, pues ya sabe quién le están, las opciones, perdón. Si usted lee las opciones, pues ya sabe a qué se enfrentan, más o menos. Hay algunas personas que le funciona, otras que no, pero esto sí puede ser una herramienta que le sirva. Entonces usted lee acá las opciones, se ubica en contexto y después lee acá. Entonces, como usted ya tiene las opciones, va a tener más claridad sobre lo que va a responder, ¿sí? Entonces, opción A, los NUCAT no saben cómo obtener sus alimentos tradicionales en el territorio que ocupan actualmente.
Opción A. Los NUCAP carecen de tierras fértiles para cultivar. Déjame un segundito, por favor, yo apago estos micrófonos. ¿Listo? Los NUCAP carecen de tierras fértiles para cultivar, por eso recurren a las tierras de los colonos para obtener alimento. Los NUCAP desconocen la idea de la propiedad privada y en consecuencia toman sin prevención aquello que necesitan. Los NUCAP no poseen un predio propio para desarrollar actividades económicas como la pesca y la caza. Entonces ahí acabamos de leer las opciones de respuesta y ahora sí vamos a leer el enunciado. Históricamente los NUCAP, considerados la última etnia nómada del continente, ¿sí?, han vivido en la selva, donde se mueven libremente, dependiendo de la caza, la pesca o la cosecha de semillas y frutos. A ella nos están ubicando en contexto de la comunidad NUCAP como tal. Cuando otros colombianos, aquí ya viene la segunda parte del enunciado, cuando otros colombianos hicieron contacto por primera vez con indígenas NUCAP en las selvas del Guaviare, encontraron que estos tranquilamente tomaban objetos que hubiera por ahí, como si fueran de ellos. ¿Cuál de las siguientes opciones justifica mejor este comportamiento de los NUCAP? Si nosotros tenemos buena retentiva y asumimos pues lo que ya leímos acá, rápidamente vamos a poder saber más o menos dónde está la respuesta. Entonces les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? Escriban en el chat. Veo por ahí respuestas de esta pregunta que acabamos de plantear de los NUCAP, la C, Giselle, Michelle, Rachel, manifiestan que la C. Y efectivamente la respuesta acertada es la C. Entonces, pues no sé si les funciona ese método, pero pues al menos nos ayuda como ya tener las opciones de respuesta, ya leímos allá, entonces sabemos de qué se trata, por ejemplo. Entonces aquí hablamos de que los NUCAP desconocen la idea de propiedad privada, ¿sí? Permíteme un segundito, por favor, porque no veo bien. Entonces, la respuesta correcta es la C. Los NUCAP desconocen la idea de la propiedad privada y en consecuencia toman sin prevención aquello que necesitan. Pues esta es fácil, ¿no? Muy fácil, demasiado fácil. Aquí. Acá arriba nos están hablando del contexto, pero nos están dando una información y nos están diciendo que ellos viven en la selva, donde, aquí ya nos están dando una información, donde se mueven libremente. O sea, ahí ya nos están dando el primer elemento. Ellos viven en la selva y ellos allá no tienen límite, ellos se mueven libremente. ¿Sí? Cuando otros colombianos hicieron contacto por primera vez con indígenas NUCAP en las selvas del Guaviare, encontraron que estos tranquilamente tomaban objetos que hubiera por ahí como si fueran de ellos. ¿Cuál de las siguientes opciones justifica mejor este comportamiento? Entonces aparecen ahí unas opciones de respuesta, que son las siguientes. Las voy a explicar. Los NUCAP no saben cómo tener sus alimentos tradicionales en el territorio que ocupan actualmente, pues eso no tendría sentido, porque estamos hablando de que ellos viven de la caza, de la pesca, entonces eso no tendría sentido. La B, los NUCAP carecen de tierras fértiles para cultivar, ¿sí? Por eso recurren a las tierras de los colonos, para eso tampoco tiene sentido. Ahí nos están diciendo que viven de la caza, de la pesca, que cosechan sus semillas y sus frutos, o sea, que tienen su terreno para hacer esas actividades. Y por acá aparece la D. Los NUCAP no poseen un predio propio para desarrollar actividades económicas como la pesca y la caza. Mentiras.
Tampoco tiene nada que ver eso. Entonces la respuesta correcta es la C. Nos están diciendo, los NUCAD desconocen la idea de la propiedad privada, o sea, para ellos no existe ese concepto de propiedad privada. Y en consecuencia toman sin prevención aquello que necesitan. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta que justifica el comportamiento de los NUCAD, que se mueven libremente, que toman objetos que hubiera por ahí como si fueran de ellos. ¿Por qué? Porque ellos en su mente no tienen este concepto de propiedad privada. Esa es la respuesta. ¿Listo? Bueno. Respuesta correcta, la C. Estaba muy fácil esa pregunta. Acá viene otra. Para reducir el problema de los cultivos ilícitos, el gobierno adoptó la estrategia de la fumigación aérea de los cultivos. Esta también es facilísima. Mediante esta estrategia, grandes extensiones de tierra pueden fumigarse, lo cual, según el gobierno, es más eficiente que la erradicación manual. Los campesinos que viven cerca de las zonas fumigadas se oponen a esta medida y promueven la erradicación manual. ¿Cuál es una desventaja de la propuesta del gobierno que lleve a que los campesinos se opongan a ella? ¿Sí? A, que la fumigación aérea implica más costos en comparación con la erradicación manual. B, que la fumigación aérea puede afectar también a los cultivos ilícitos. C, que el gobierno no tenga suficientes avionetas para la fumigación. D, que el gobierno no conoce las técnicas de erradicación manual. Esta es fácil, facilísima, diría yo. Y por aquí veo dos respuestas. La B. La A. ¿Quién más? Veo dos respuestas. La A, Cristian, Giselle, Michelle dice que la B, Rachel dice que la A. Y yo los invito en este momento a leer nuevamente, porque creo que están errados. Para reducir el problema, escuchen bien, para reducir el problema de los cultivos ilícitos, el gobierno adoptó la estrategia de la fumigación aérea de los cultivos. O sea, ya el gobierno adoptó la estrategia de la fumigación aérea de los cultivos. Mediante esta estrategia, grandes extensiones de tierra pueden fumigarse, lo cual, según el gobierno, es más eficiente que la erradicación manual. Los campesinos que viven cerca de las zonas fumigadas se oponen a esta medida y promueven la erradicación manual, ¿Cuál es una desventaja de la propuesta del gobierno que lleve a que los campesinos se opongan a ella? Hay dos actores, gobierno y campesino, y acá abajo nos está diciendo cuál es la desventaja de la propuesta del gobierno para que los campesinos se opongan a ella, para que los campesinos digan, no, definitivamente yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces, hay unas respuestas que son la B, la A, la B, y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Esta pregunta está muy fácil, o sea, de hecho ahí mismo está la respuesta. Solo es cuestión de leer bien. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta es, esta es la respuesta correcta, la B. La B es la respuesta correcta y yo veo que Margelis Contreras respondió bien y que también lo hizo Michelle. Entonces, la respuesta correcta efectivamente es la B, porque es que nos están diciendo, el gobierno ya, ¿sí?
ya decidió que para eliminar estos cultivos ilícitos, ¿sí?, va a ser fumigación aérea. Entonces, implica más costos, pero ellos ya la adoptaron, entonces esta no sería la respuesta. ¿Ya? Que el gobierno no tenga suficientes avionetas tampoco, porque es que ella está diciendo que el gobierno la adoptó, y si el gobierno la adoptó es porque tiene como sus avionetas para hacerlo, ¿sí? Entonces esto no, que el gobierno no tenga suficientes avionetas, no, nada, cero. Que el gobierno no conoce las técnicas de erradicación manual, no, o sea, tampoco tiene sentido. Entonces la respuesta correcta es la B, ¿sí? Que la fumigación aérea puede afectar también a los cultivos lícitos. Estamos en un escenario, está la mirada del gobierno y está la mirada de los campesinos. Los campesinos están en contra de la fumigación. Entonces ahí nos están preguntando, ¿por qué cree usted que los campesinos están en contra? Y básicamente los campesinos están en contra porque sí, bueno, se acaban los cultivos ilícitos, pero en medio de esa fumigación que se hace de forma aérea, el avión no va a decir, esta sí, esta no, esta la fumigo, esta no. Entonces, en medio de esa fumigación, lo que va a ocurrir es que se van a ver afectados los campesinos porque puede afectar también los cultivos lícitos, es decir, los cultivos permitidos, que sí se permiten. Entonces, es importante, chicos, pues que leamos bien, ¿sí? Eso es determinante para poder dar una respuesta afirmativa a nuestra pregunta. Y es una cosa muy sencilla. Ahí simplemente nos están diciendo que hay dos visiones, hay dos puntos de vista y nos están preguntando por qué cree que uno de esos dos actores, los actores son gobierno y campesinos, en este caso, si los campesinos, ¿de qué viven? Pues de los cultivos, ¿no? Principalmente, de lo que cultivan en la tierra. Entonces, nos está diciendo por qué cree usted o cuál es una desventaja de la propuesta del gobierno que lleva a que los campesinos no estén de acuerdo. Esta es la respuesta. Que la fumigación aérea puede afectar también los cultivos ilícitos. Los cultivos lícitos, perdón. Es decir, los cultivos permitidos. ¿Cuáles son los cultivos ilícitos? Pues marihuana, ¿sí? La coca, son cultivos ilícitos con los que se ha venido luchando porque pues en Colombia eso ha desencadenado un sinnúmero de problemas. Entonces básicamente es eso. Una pregunta muy fácil pues, considero yo. Solo es cuestión de leer. Ahí tampoco le están preguntando nada en memoria. Ahí solamente le están pidiendo que lea. Bueno chicos, yo creería pues que hasta aquí podemos dejar por el día de hoy. Yo les voy a estar compartiendo, como les dije inicialmente, un material. En ese material van a encontrar algunos conceptos claves de las ciencias sociales que pueden aparecer en el IFES y que si usted no sabe qué significado tienen, pues tal vez vaya a tener algunas dificultades. La próxima sesión vamos a continuar dando respuesta a las preguntas. ¿Cómo aprendemos a contestar el IFES? Haciendo este tipo de ejercicios, dando respuestas y encontrando por qué son acertadas o no. La invitación es que el éxito de todo esto es leer, chicos. No sé si hasta aquí tengan preguntas, sugerencias. No sé. Los escucho. Profe, ¿cuándo Sí, tenemos sí. la próxima clase? No sé, pues eso ya tocaría confirmarlo con Damaris. Se les estaría informando, chicos. ¿Alguien más? No, nadie más. ¿Quién dijo yo? Bueno, entonces por mi parte yo creería que hasta aquí pues daríamos por terminada esta sesión del día de hoy. La invitación es a leer, es importante que ustedes entren. Les voy a mandar también el enlace de algunas páginas donde pueden hacer simulacros. Es vital que lo hagan. Eso es lo que garantiza